Allá por el pueblo de San Miguel de las Flores, en pleno corazón de Jalisco, donde el sol pega tan recio que hasta las piedras se quejan, vivía don Chuy Mendoza. Un hombre más humilde que tortilla de agua y más trabajador que burro de noria. Tenía un ranchito que no era ni para presumir, unas cuantas cabezas de ganado tan flaco que parecían que si les daba el aire se volaban, unas gallinas bien escuinclas que ponían huevos cuando se les daba la rechingada gana. Y un pedazo de tierra que daba lo justo pa' no morirse de hambre, pero tampoco pa' darse la gran vida. Don Chuy era de esos hombres que la vida le había dado en la torre más de una vez. Se había quedado huérfano desde chavillo, criado por su abuelita Chole que lo educó con frijoles, tortillas y mucho amor de Dios. «Mijo», le decía la abuelita con sus manos arrugadas acariciándole la cabeza, «puede que seamos pobres de billete, pero somos ricos en fe. Nunca te olvides que Diosito ve todo, y que lo que siembres en esta vida, eso mismo vas a cosechar». Esas palabras se le quedaron bien grabadas en el corazón a don Chuy. Todos los días se levantaba antes que cantara el gallo, cuando el cielo todavía estaba más negro que el carbón. Se persignaba frente a la Virgencita de Guadalupe que tenía en su jacal una estampita toda desteñida que había sido de su abuelita, y salía a trabajar la tierra con las manos callosas y el corazón contento. «Diosito proveerá», decía siempre con una sonrisa más grande que el sol, aunque traía los huaraches todos percudidos, remendados con mecate. Y la camisa cosida por todos lados con retazos de diferentes colores que parecía acolchado de colcha. El pueblo entero lo quería un chorro. Don Chuy era de esos que nunca decían que no cuando alguien necesitaba ayuda. Cuando don Pancho el panadero se quedó sin harina porque el proveedor no le quiso fiar más, ahí estaba don Chuy, sacando de debajo del colchón los poquitos pesos que tenía guardados pa' la siembra. «Tome, don Pancho», le dijo, «pa, que compre su harina. Luego me paga cuando pueda, y si no puede, pues ni modo, Dios dirá». Cuando a la comadre Lupita se le enfermó el chamaco de una calentura que no se le bajaba ni con nada, y el doctor del pueblo dijo que necesitaba medicina cara de la ciudad, don Chuy vendió su única vaca lechera, la Lucera, que era casi como de la familia. Con ese dinero pagó los remedios y hasta el pasaje pa' que la comadre fuera al hospital de Guadalajara. «El dinero va y viene, comadre», le dijo mientras le entregaba los billetes arrugados con sus manos temblorosas de tanto trabajo, «pero la vida no regresa. Luego Dios nos manda otra vaquita». Y así era don Chuy con todos. Cuando llovía y se inundaba el jacal de doña Meche la lavandera, ahí estaba él con su pala ayudando a sacar el lodo. Cuando el viejito Nachito ya no podía trabajar su parcela porque la espalda ya no le daba, don Chuy iba los sábados a ayudarle a picar la tierra, sin cobrar ni un peso. «Pa, eso estamos, don Nacho», le decía, «pa, echarnos la mano unos a otros». Los domingos, don Chuy nunca faltaba a misa ni aunque estuviera lloviendo granizo. Se bañaba en la tina de lámina con agua fría, se ponía su camisa menos remendada, se echaba brillantina en el pelo bien peinado pa' atrás, y caminaba los 2 kilómetros hasta la iglesia. Se sentaba hasta atrás, con su sombrero sobre las piernas, rezando bajito el Padre Nuestro y el Ave María, moviendo los labios pero sin hacer ruido pa' no molestar a nadie. Después del servicio, siempre se formaba en la fila pa' la limosna. Aunque no tuviera casi nada, siempre echaba sus centavitos o sus moneditas en la canasta. A veces era todo lo que traía pa' comer esa semana, pero don Chuy decía, «Dios ha sido generoso conmigo, aunque no lo parezca. Tengo salud, tengo mi tierrita, tengo a mi gente. Esto es lo menos que puedo hacer». El padre Sebastián, que ya tenía muchos años en el pueblo y había visto de todo, siempre decía que don Chuy era de los mejores cristianos que había conocido. Ese hombre, decía el padre en sus sermones sin mencionar nombres pero todos sabían de quién hablaba, no solo viene a misa por compromiso. Ese hombre vive como Cristo nos enseñó, con humildad, con caridad, con amor al prójimo. Ojalá hubiera más como él.
Un día de esos, era tiempo de secas y el sol pegaba que hasta las lagartijas buscaban sombra. Don Chuy estaba arando su milpa pa preparar la tierra pa cuando llegaran las aguas. Usaba un arado viejo que había sido de su abuelita, que a su vez había sido de su bisabuelo, una cosa antiquísima que ya estaba pa tirarse pero que Don Chuy mantenía viva a punta de alambre y fe. Iba pensando en sus cosas, echándole ganas al trabajo, con el sudor chorreándole por la frente y empapándole la camisa, cuando de repente la reja del arado chocó con algo bien duro que hizo un ruido seco. ¡Híjole!, gritó Don Chuy, pensando que había pegado contra una piedra grande de esas que a veces salen en la tierra y que hay que sacar con palanca y todo el show. Pero cuando se agachó pa ver qué era, se dio cuenta que no era una piedra. Era algo de barro, como una olla enterrada. Con cuidado, porque pensó que podía ser una cosa antigua y no quería romperla, empezó a escarbar con sus manos callosas. Entre más escarbaba, más grande se veía la olla. Era enorme, de barro café, con unos dibujos bien raros que parecían de hace un chingo de años. Cuando por fin logró sacarla y quitarle la tapa que estaba sellada con cera vieja, Don Chuy casi se cae pa atrás. La olla estaba llena hasta el tope de monedas de oro que brillaban más que el sol del mediodía, collares con piedras preciosas, aretes antiguos, anillos con rubíes y esmeraldas del tamaño de frijoles, cadenas gruesas de oro puro. Era un tesoro de esos que solo se ven en las películas. Don Chuy se quedó ahí parado como menso, con la boca abierta, sin poder creer lo que estaban viendo sus ojos. Las manos le temblaban. El corazón le latía tan recio que sentía que se le iba a salir del pecho. Agarró una moneda y la vio al trasluz, tenía la cara de un rey español y una fecha, 1702. Y eran monedas de la época de la colonia. Un tesoro que había estado ahí enterrado más de 300 años. Cualquier otro hubiera salido corriendo a esconder el dinero, a llevárselo a su casa sin que nadie lo viera, a guardarlo y no decirle a nadie. Pero Don Chuy no era de esos. Se acordó de las palabras de su abuelita Chole, se acordó de todo lo que le habían enseñado en la iglesia, se acordó de quién era él. Se quitó el sombrero, ahí mismo bajo el sol que pegaba gacho, se hincó en la tierra todavía húmeda del sudor de su frente, y con lágrimas corriéndole por las mejillas llenas de polvo, empezó a rezar. Virgencita Santa, dijo con la voz quebrada, Diosito lindo, no sé por qué me mandaste esto. No sé si es una prueba o si es una bendición. Si es una prueba, dame fuerzas pa hacer lo correcto, pa no perder el camino, pa no olvidarme de quién soy. Y si es una bendición, ayúdame a usarla bien, a no volverme un cabrón sangrón de esos que se olvidan de su gente. Ayúdame a seguir siendo el mismo Chuy de siempre, el que se levanta temprano a trabajar, el que saluda a todos, el que ayuda al que necesita. No dejes que este dinero me cambie el corazón. Se quedó ahí rezando un buen rato, hasta que el sol empezó a bajar y el cielo se puso color naranja. Luego se levantó, se limpió las lágrimas con la manga de la camisa, agarró la olla bien pesada, debía pesar sus buenos 30 kilos o más, y se la llevó a su jacal cargando como pudo. Esa noche Don Chuy no durmió ni madres. Se la pasó mirando el tesoro, agarrando las monedas una por una, pensando en todo lo que podría hacer. Podría comprarse un rancho grande, una camioneta nueva, ropa fina, irse a vivir a la ciudad. Pero cada vez que pensaba en eso, se acordaba de la comadre Lupita y su chamaco enfermo, de Don Pancho y su panadería, de Don Nachito con su espalda jodida, de toda su gente del pueblo. Al día siguiente, bien temprano, Don Chuy se fue a Guadalajara. Nadie en el pueblo sabía a qué, porque Don Chuy era bien discreto con sus cosas. Llegó a una casa de antigüedades bien fina, de esas donde atienden gente con varo. El dueño, un señor gordo con lentes y traje, primero lo miró de arriba abajo con cara de ¿qué hace este indio aquí? Pero cuando Don Chuy le enseñó solo una moneda, al señor se le salieron los ojos.
Estas monedas, dijo el señor con voz temblorosa, ¿de dónde las sacó? Esto es un tesoro colonial. Vale millones. Y millones de pesos. Don Chui le explicó que las había encontrado en su tierra, que eran suyas legalmente. El señor le hizo todas las pruebas, llamó a expertos y confirmaron que era auténtico. Le ofrecieron por todo el tesoro una cantidad que Don Chui ni siquiera podía imaginar. Eran tantos ceros que le daba vueltas la cabeza. Firmaron papeles, hicieron todo legal, y así Don Chui Mendoza, el rancherito humilde de San Miguel de las Flores, se volvió millonario de la noche a la mañana. La noticia se regó por el pueblo como pólvora. ¿Ya supiste? Don Chui encontró un tesoro. Don Chui es millonario. Unos no lo creían, otros estaban felices por él, algunos, los envidiosos que siempre hay, decían que seguro se iba a ir del pueblo y se iba a olvidar de todos. Pero Don Chui no era de esos. Lo primero que hizo fue ir a misa un domingo bien temprano, antes que nadie. Se arrodilló frente al altar, con su sombrero en las manos, y rezó durante una hora entera dándole gracias a Dios. Cuando terminó, fue a buscar al padre Sebastián. El padre, le dijo con humildad, Dios me mandó una bendición grande. Y yo quiero usar esa bendición para hacer el bien. Quiero que la iglesia tenga un techo nuevo, porque cuando llueve hasta las bancas se mojan y la gente se enferma. Quiero que tengamos vitrales bonitos, quiero que arreglemos el campanario que ya está chueco, quiero que la casa del padre esté digna. ¿Cuánto se necesita? El padre Sebastián, con lágrimas en los ojos, le dijo una cantidad. Don Chui sacó su chequera nueva, porque ahora tenía cuenta en el banco y todo, y le firmó un cheque por el triple. Pa, que sobre, padre, y pa, que compre todo lo que haga falta. Luego fue con el presidente municipal, don Rutilio, un señor ya grande que llevaba años tratando de conseguir apoyo del gobierno para arreglar las calles del pueblo. Don Rutilio, le dijo don Chui, quiero que arreglemos el camino del pueblo, pa, que esté pavimentado y las ambulancias puedan llegar rápido cuando alguien se enferme. Quiero que pongamos alumbrado público en todas las calles, pa, que las muchachas puedan caminar seguras de noche. Quiero que arreglemos la escuela que ya está cayéndose. ¿Cuánto cuesta todo eso? Don Rutilio casi se desmaya. Le dio números y presupuestos que había estado juntando por años sin poder hacer nada. Don Chui sacó su chequera y empezó a firmar cheques. Pero con una condición, le dijo a don Rutilio, que se contrate a la gente del pueblo para trabajar. Que todos tengamos chamba y podamos sacar delante a nuestras familias. Don Chui se compró un rancho más grande, sí. Pero no de esos ranchos fifís con alberca y caballos pura sangre. Compró un rancho de trabajo, con buena tierra, con agua, con establos grandes. Y lo primero que hizo fue empezar a contratar gente. Contrató al viejo Nachito que ya nadie quería emplear por sus años y porque la espalda ya no le daba. Don Nacho, le dijo, usted va a ser mi capataz. Va a cuidar que todo se haga bien, pero ya no va a cargar cosas pesadas. Eso es los jóvenes. Le puso un sueldo bueno y hasta le construyó una casita en el rancho que no tuviera que caminar todos los días. Contrató a los muchachos del pueblo que no tenían trabajo, al Toño que había dejado la escuela porque tenía que ayudar a su mamá, al Beto que se había ido pa'l norte pero lo habían deportado y había regresado sin nada. Al chava que cojeaba de una pata y nadie le daba chamba por eso. Contrató a las viudas que batallaban sacar adelante a sus chamacos. Doña Meche la lavandera ahora trabajaba en la casa grande del rancho, cocinando todos los trabajadores. La comadre Lupita ayudaba con la limpieza y el cuidado de las gallinas. Cada una ganaba un sueldo justo, con prestaciones y todo el show. Aquí hay trabajo todos, decía don Chui todos los días, y el que tenga hambre, que llegue a la hora de la comida. Aquí nadie se queda sin comer. El que necesite algo,
que lo diga. Pa, eso estamos. Y no eran palabras nomás. Don Chuy lo hacía de verdad. Todos los días a la hora de la comida, se ponían mesas grandes bajo unos árboles en el rancho, y ahí comía toda la raza, los trabajadores, sus familias, y cualquiera que llegara. Había frijoles de olla, arroz, tortillas recién hechas, carne cuando había, y siempre café de olla bien cargado. Don Chuy se sentaba con todos a comer, no en una mesa aparte como hacen los patrones sangronas. Se sentaba ahí con sus trabajadores, echando relajo, contando chistes, preguntándoles cómo estaban sus familias. Somos un equipo, decía, y en un equipo todos somos iguales. Pero como dicen que árbol que da frutos, a pedradas se le sube la gente. Las pruebas no tardaron en llegar. Empezaron a caerle como moscas los que nomás querían aprovecharse, los que querían sacarle dinero pa' puras pendejadas. Llegó un primo lejano de no sé dónde, un tal Rigoberto que Don Chuy ni sabía que existía. Llegó todo elegante con su camisa de marca y sus zapatos boleados. Primo, le dijo con una sonrisa más falsa que billete de 3 pesos, tengo un negocio buenísimo. Si me prestas 1.000.000 de pesos, en 6 meses te lo devuelvo duplicado. Es un negocio de importaciones, bien legal todo. Don Chuy lo invitó a pasar, le sirvió café y pan dulce, lo escuchó con paciencia mientras el fulano le echaba su rollo bien preparado. Cuando terminó, Don Chuy se quedó callado un rato, nomás viéndolo a los ojos. Mira, Rigoberto, le dijo Don Chuy tranquilo, quitándose el sombrero y rascándose la cabeza, tú y yo no nos conocemos de nada. Apareces aquí después de que me saqué la lotería, como quien dice. Me vienes con un negocio que suena demasiado bueno pa' ser verdad. Si fuera tan chingón tu negocio, ya lo hubieras hecho con dinero del banco, ¿no? Yo nací de noche, pero no anoche. Mejor ahí le paramos. El tal Rigoberto se puso rojo de la rabia, empezó a decir que Don Chuy se había vuelto codo con el dinero, que se le había olvidado la familia. Don Chuy nomás lo dejó desahogarse. Cuando termines de enojarte, le dijo Don Chuy sin alterarse, ahí está la puerta. Y si de verdad necesitas ayuda, si de verdad estás en una situación difícil, regresa y con gusto te echo la mano. Pero no me vengas con cuentos chinos. El fulano se fue echando pestes, pero Don Chuy se quedó tranquilo. Sabía que había hecho lo correcto. Aparecieron amigos que supuestamente habían sido sus cuates de la infancia, pero que Don Chuy ni en su perra vida había visto. Todos con la mano extendida, todos con historias tristes, todos queriendo un pedazo del pastel. Don Chuy los recibía a todos con café y pan dulce. Los escuchaba con paciencia, porque su abuelita le había enseñado que todos merecen ser escuchados. Pero no era ningún menso. Con los años trabajando la tierra, con la vida dura que había llevado, había aprendido a leer a las personas. A los que de verdad necesitaban, los ayudaba sin pensarlo 2 veces. Como el compadre Esteban que se le había quemado la casa y no tenía dónde vivir con su familia, Don Chuy le construyó una casa nueva en 2 semanas. Como Doña Socorro que necesitaba una operación urgente y no tenía pagarla, Don Chuy pagó todo, el hospital, los doctores, los medicamentos, todo. Pero a los tranzas, a los que venían con cuentos chinos, a esos los cachaba al vuelo. Mira, compadre, les decía con una sonrisa pero con los ojos bien serios, si de verdad necesitas ayuda, aquí está. Pero si vienes a verme la cara, a jugarme el dedo en la boca, mejor ni perdamos el tiempo. Dios me dio esta bendición pa' hacer el bien, no pa' que me hagan güey. Hubo quien se enojó, quien dijo que Don Chuy se había vuelto sangrón con el dinero, que ya no era el mismo. Pero los que de verdad lo conocían, los del pueblo que habían crecido con él, sabían que seguía siendo el mismo. Chuy de siempre. Todavía se levantaba a las 5 de la mañana, cuando el cielo estaba apenas pintándose de color rosa.
Todavía se persignaba frente a su virgencita, ahora tenía una más grande y bonita, pero seguía siendo la misma Virgen de Guadalupe. Todavía trabajaba con sus peones codo a codo, sudando la camisa, sin hacerse el importante. Todavía los domingos iba a misa. Ahora podía haber ido en su camioneta nueva, pero prefería caminar como siempre. Todavía se sentaba hasta atrás en la iglesia, con su sombrero sobre las piernas. La única diferencia era que ahora cuando echaba la limosna, echaba más, pero lo hacía con la misma humildad de siempre. Un día llegó al pueblo un empresario de la capital, de esos bien fifís con traje caro, corbata de seda y una camioneta importada que valía más que todas las casas del pueblo juntas. Venía con una propuesta. Don Jesús, le dijo todo formal, porque la gente de ciudad no dice chuy, he investigado su rancho. Es una tierra excelente, con mucha agua, muy bien ubicada. Quiero comprárselo. Le ofrezco el doble de lo que vale. Con ese dinero podría irse a vivir a Guadalajara, a Puerto Vallarta, donde usted quiera. No tendría que trabajar nunca más. Podría disfrutar de su fortuna. Don Chuy se quedó viéndolo un rato largo, sin decir nada. Se quitó el sombrero, se limpió el sudor de la frente con el paliacate que siempre traía en el bolsillo, y le contestó: Oiga, licenciado, se lo agradezco un chorro, de verdad. Pero este rancho no está en venta. Ni por el doble, ni por el triple, ni por todo el dinero del mundo. ¿Sabe por qué? Porque aquí trabaja mi gente. Aquí don Nachito tiene su casa y su chamba. Aquí el Toño está sacando pa, delante a su mamá. Aquí la comadre Lupita está pagando los estudios de sus chamacos. Aquí comemos todos. ¿Qué chingados voy a hacer yo en una playa o en una ciudad solo, mientras mis compadres batallan? No, señor. El dinero no es pa echarse a morir en una hamaca. El dinero es pa seguir pa delante y jalar parejo con los demás. Este rancho es más que tierra, es el trabajo de mi gente, es el futuro de sus familias. Eso no se vende. El empresario se quedó pasmado. Nunca en su vida le habían dicho que no. Intentó convencerlo, le ofreció más dinero, le pintó un cuadro de la vida fácil que podría tener. Pero don Chuy se mantuvo firme. Licenciado, le dijo don Chuy poniéndose de pie pa indicar que la conversación había terminado, yo antes no tenía ni pa comer bien y era feliz. Ahora tengo dinero y sigo siendo feliz. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora puedo ayudar a más gente. Que ahora cuando veo a alguien que necesita algo, puedo hacer algo al respecto. Eso no tiene precio. Y si me voy a una playa a echarme a morir, ¿de qué sirvió todo esto? Mejor váyase con Dios, y gracias por venir. El licenciado se fue moviendo la cabeza, sin entender cómo alguien podía rechazar tanto dinero. Pero pa, don Chuy, la decisión había sido fácil. Él sabía cuáles eran sus prioridades. Pasaron los años y don Chuy siguió siendo el mismo de siempre. Cuando hubo una sequía bien cabrona y los pozos del pueblo se empezaron a secar, don Chuy mandó hacer 3 pozos profundos y puso bombas pa que todos tuvieran agua. No les cobró ni un peso. El agua es de Dios, decía, no es de nadie. Todos tenemos derecho a tomar agua limpia. Cuando hubo un temblor gacho y se cayó la escuela del pueblo, con todo y los chamacos adentro, gracias a Dios no pasó nada grave, solo sustos y algunos raspones, don Chuy la mandó reconstruir. Pero no la hizo igual, la hizo mejor. Con buenos cimientos, con salones amplios, con baños limpios, con una cancha deportiva, con su biblioteca y todo. Los chamacos son el futuro, decía, merecen estudiar en un lugar digno. Cuando don Pancho el panadero por fin se jubiló después de 40 años amasando pan todas las madrugadas, don Chuy le compró su panadería. Pero no pa quedársela él, sino pa que los nietos de don Pancho pudieran seguir con el negocio familiar. Esta panadería es parte del pueblo,
le dijo a don Pancho, tiene que seguir dando pan a nuestra gente. Los domingos, después de misa, don Chuy organizaba carne asadas en el rancho. Llegaba todo el pueblo, ricos y pobres, chicos y grandes, los que tenían chamba y los que no. Ahí no había distinciones. Don Chuy mismo asaba la carne, volteaba las tortillas en el comal, servía los refrescos. Aquí somos todos iguales ante Dios, decía mientras servía los tacos con sus propias manos, llenando bien los platos de todos. El que tenga hambre que coma, el que quiera un refresco que lo agarre. Pa, eso estamos, pa, estar juntos como familia. Y es que así veía don Chuy a su pueblo, como una gran familia. Cuando alguien se casaba, ahí estaba don Chuy de invitado, pero también ayudando con los gastos porque sabía que las bodas son caras. Cuando alguien se moría, ahí estaba don Chuy ayudando con el ataúd, con el velorio, con lo que hiciera falta. No lo hacía pa presumir ni pa que la gente hablara bien de él. Lo hacía porque así era su corazón. Porque su abuelita Chole le había enseñado que uno está en este mundo pa ayudar, no pa acumular. Una tarde de esas, sentado bajo un mezquite grande que daba una sombra bien sabrosa, viendo el atardecer que pintaba el cielo de naranja, morado y rosa, llegó un chamaco del pueblo. Era el hijo menor del Toño, un escuincle de unos 10 años bien despierto. Don Chuy, le preguntó el chamaco con esa curiosidad que tienen los niños, mi apá dice que usted es millonario pero que sigue siendo humilde. Dice que el dinero marea a cualquiera, que a todo se le sube. ¿Cómo le hace pa no cambiar con tanto billete? Don Chuy sonrió, le dio unas palmaditas en la espalda al chamaco y le dijo, siéntate aquí, mijo. Vamos a platicar. El chamaco se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando a don Chuy con esos ojos brillantes llenos de admiración. Mira, mijo, empezó don Chuy, el dinero no es malo. El dinero es una herramienta, como un martillo o como una pala. Puede servir pa construir cosas chingonas o pa destruir. Todo depende de cómo lo uses y de lo que tengas aquí, y se señaló el pecho. Lo que traes aquí adentro, en el corazón, eso es lo que te define. No lo que traes en la cartera. El chamaco asentía con la cabeza, pero don Chuy vio que no había entendido del todo, así que siguió explicando. Yo todos los días me levanto y le doy gracias a Diosito por lo que tengo. Pero no me olvido de dónde vengo. Estos huaraches, dijo señalando sus pies que seguían usando los mismos huaraches de siempre, ahora sí que nuevos pero del mismo estilo, me recuerdan que sigo siendo el mismo Chuy que trabajaba su tierrita sin tener ni pa comer bien. Y esta gente, señaló hacia el pueblo que se veía allá abajo, con sus casitas y su iglesia, es mi familia. Son los que estuvieron conmigo cuando no tenía nada. Los que me ayudaron, los que nunca me hicieron menos. Pa, qué chingados quiero ser millonario si voy a estar solo. Pero don Chuy, dijo el chamaco, hay mucha gente que tiene dinero y se va del pueblo, se compra casas grandes en las ciudades, se olvida de dónde viene. Eso es porque se les olvida lo importante, mijo. Se dejan marear por el billete. Empiezan a creer que valen más porque tienen más. Pero eso es pura mentira. Tu valor como persona no está en tu cuenta del banco. Está en cómo tratas a los demás, en si ayudas cuando puedes, en si eres honesto, en si cumples tu palabra. Don Chuy agarró un puñito de tierra y se la enseñó al chamaco. ¿Ves esta tierra? De aquí venimos todos. Y a esta tierra vamos a regresar todos, ricos y pobres. Cuando me muera, mijo, no me voy a llevar ni un peso. No voy a poder cargar ni esta camioneta que tengo, ni el rancho, ni nada. Lo único que me llevo es lo que hice con mi vida. Y yo quiero llevarme el cariño de mi gente, la satisfacción de haber ayudado, de haber hecho el bien. Además, continuó don Chuy, esto que tengo no es mío nomás. Es una bendición que Dios me prestó para hacer el bien.